Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 5. Sí, esta es la última semana correspondiente a nuestro proyecto mensual número 2, en el cual vamos a terminar el primer trimestre. Y es súper importante que ahora tengas toda tu información y se la presentes a tu docente para que te califique tu portafolio. Así que si te falta alguna parte, te invito a que revises mi canal, en el cual te explico cómo hacer cada una de las actividades durante todo este primer trimestre. Bien, esta semana vamos a trabajar las asignaturas de lengua y literatura, inglés, educación y educación cultural y artística. Bien, el tema esta semana es completo mi álbum y creo un final sorpresivo. Recordemos que este es un video para cuarto año de educación general básica. Vamos a hacer cada una de las actividades. Actividad 1, mi final sorpresivo. Bien, entonces nosotros durante todo este proyecto hemos leído dos fábulas, El león y el gusano y el cuento de Moní. Ahora tú tienes que conversar con tu familia y responder la siguiente pregunta: ¿Cuál de ellos te gustó más y por qué? Luego que ya conversaste con tu familia, tienes que aprender más acerca de la fábula y el cuento y resolver las actividades de la página 221 del texto de lengua y literatura. Bien, esta es la página 221 del texto de lengua y literatura. Puedes aquí observar. Aquí habla acerca del cuento y la fábula. Ya, es importante que determines qué es el cuento y qué es la fábula. Bien, aquí en este canal no te leemos la guía, sino te la explicamos. Entonces te voy a explicar qué es el cuento y qué es la fábula para que tú lo logres comprender bien. El cuento, tanto el cuento y la fábula son narraciones cortas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo que diferencia en este caso el cuento y la fábula? Por ejemplo, el cuento se caracteriza por la participación de pocos personajes. ¿Ya? Y es de una trama muy sencilla. ¿Ok? En cambio, la fábula, el objetivo de la fábula es dar una lección o enseñanza. Por ejemplo, el cuento solo te ayuda como para entretenerte, pero la fábula sí te da una lección o enseñanza. Y sobre todo las características más importantes es que sus protagonistas tienen características humanizadas. ¿Sí? Significa que, por ejemplo, que si ves un perro, ese perro no se comporta como tal, sino se comporta con características de los seres humanos. Igualmente, si fueran personajes inanimados, también tienen características de seres humanos. Entonces, esa es la diferencia entre el cuento y la fábula. Bien, aquí en esta pregunta dice: escribo la característica de la fábula que la diferencia del cuento. Como ya te expliqué, la característica que la diferencia del cuento es esto: nos da una lección o enseñanza moral. En este caso sería la moraleja. Esta es la enseñanza que nos da la fábula con respecto al cuento. Esa es la característica que la diferencia. El cuento solo nos sirve un poquito para entretener. Ahora la otra: escribo la semejanza entre la fábula y el cuento. Significa en qué se parecen. Bien, se parecen que las dos son narraciones cortas, y en las dos los personajes tienen características humanas. La mayoría de personas tienen características humanas. Ahora sí, vas a leer la moraleja, enseñanza y escribir a qué fábula la día se refiere. ¿Cuáles son esas fábulas? Las fábulas son estas, las que encontrarás en la página 220 hasta el resto acá. ¿Sí? De acuerdo a tú que tienes que leer esta fábula, debes escribir cuál es la enseñanza. Bien, te va a dar algunas pistas. Por ejemplo, dice: la experiencia de cada quien es muy pequeña en relación al todo. Entonces esa fábula esa enseñanza guarda mucha relación con la fábula que te invito a que la leas en casa. Esta que está aquí, que se llama El joven cangrejo. Esta sería la moraleja de esa fábula. Bien, luego tenemos que hacer la otra actividad que dice así, la otra enseñanza: no hay que precipitarse por el bien futuro, sino cuidar bien el presente. Entonces esa fábula es, ya como ustedes ya se imaginan, es de nuestra amiga la lechera. Ya de eso se trata. Entonces lee el cuento y ya tienes una idea que guarda mucha relación con esa enseñanza. La otra:
Antes de emprender una acción debes pensar cómo podrás lograrla. Eso, muy bien. Ya me imagino que ya leyeron esa fábula y es acerca de la zorra y el chivo. Si ves, aquí en este canal te explicamos con ejemplo cómo hacer las actividades. Pues digo que es el mejor canal educativo. Bien, y la última. Escribo la enseñanza moraleja de la fábula El churro y el lobo. Esta es la fábula El churro y el lobo. Esta de aquí. Ya la carrera del churro y el lobo. Entonces tienes que dejar la moraleja, la enseñanza. Bien, si tú lees aquí esta fábula, la enseñanza que nos deja es que siempre debemos tratar a las personas por igual. Debemos ser siempre humildes. No tenemos por qué sentirnos superiores a que otra persona. El lobo se sentía superior y el churro le dio una lección. Todos tenemos habilidades que nos hacen únicos. No por el simple hecho de que yo sé una habilidad, soy superior a otras personas. No, esas otras personas pueden conocer otras habilidades que yo no las tengo desarrolladas. Entonces por eso digo, todos tenemos que tratar siempre con igualdad, con humildad debemos ser. Bien, luego tienes que leer las fábulas del león y el gusano y el cuento del monín y escribir una versión final diferente a esta que está aquí. Entonces sería la versión final después del león y el gusano. Después de tanta celebración, el león se acercó al gusano para pedirle disculpas por la falta de humildad hacia los animales pequeños. El gusano le disculpó y el único fin era enseñarles al león algo de humildad. Entonces entre todos los animales festejaron que entre ellos se dan consejos para su desarrollo personal. Y luego viene el cuento de Monín. Tienes que crear otro final. Al final del día, la familia de Monín le agradeció a los monos aulladores por toda la ayuda brindada y decidieron que ellos vivan en su casa para así entre todos cuidarse de los peligros que pudieran tener en la selva. Desde ese día todos los monos fueron amigos y siempre se cuidan de cualquier peligro que pudieran tener. Bien, luego nos toca hacer la actividad 2, construir mi álbum de la vida y la diversidad, parte 1. Bien, aquí te voy a explicar cómo tienes que construir este árbol. Para construir este árbol es súper fácil y súper sencillo. Lo primero que necesitas es un pedazo de cartón, como ves aquí en la imagen, que tiene el pedazo de cartón, ya que será en este caso la portada. Le escribes un título, el título que tú quieras, por ejemplo, las enseñanzas de la fábula, un ejemplo, puede ser el título que sea. Luego añádele formas y colores, luego perfora los cartones y las 7 hojas de periódico o revista, tienes que sujetarla con esto. Haces un hueco aquí al cartón, coloca las hojas de periódico o revista y las une con una cinta o lana. Luego en la actividad 3, construyo mi álbum de la vida de la diversidad parte 2. Bien, ahora es súper importante que para hacer esta actividad tú veas mis anteriores videos de toda esta semana para que logres comprender cuáles son esas actividades que tienes que irlas pegando. Ya, por ejemplo, tienes que hacer la actividad de la semana 1. Yo ya tengo hecho el video, te recomiendo que revises mi canal donde dice proyecto en la lista de reproducción, proyecto 2, cuarto año. Entonces ahí están todas. Tienes que hacer de todas cada de las semanas e irlas pegando, ¿sí? Ya. Luego nos toca hacer la actividad número 4, crear más cromos para mi álbum. Ya, aquí es una actividad nueva. Como te habrás fijado, te sobraron algunas hojas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que completarlas con las recetas que te gusten a ti y a los miembros de tu familia. Ya, por ejemplo, si a tu familia le encanta el arroz con el puré y pollo hornado, entonces tienes que escribir una receta de cómo hacer el arroz con el puré y pollo hornado. Y así sucesivamente. Ya tienes que elegir 2 recetas. Ya. Luego tienes que dibujarla y en la parte posterior tienes que escribirla. Y por último tenemos la actividad de inglés que te la voy a explicar a continuación. Activity 5. Actions and subjects in school. Acciones y asignaturas en la escuela. Listen and repeat along about what Jasmine tells her grandmother about the school. Escucha y lee lo que Jasmine le cuenta a su abuela sobre la escuela. In school, my English teacher used to read and to write. We learned about history and geography. She teach us how to use good language
in Spanish. Math is important for everyday life. Science opens your eyes to new things and makes you investigate. With art, we can express feelings with pictures and handmade things. I love music too. Answer the questions about the school activity. Contesta la pregunta sobre las actividades de la escuela. What are you learning now in your class? ¿Qué estás aprendiendo tú ahora en clases? Yo estoy aprendiendo de todo un poco. What are you doing in math? I am learning to multiply. Estoy aprendiendo a multiplicar. What are you investigating in science? I am researching about plants. Estoy investigando sobre plantas. Bien, queridos estudiantes, hemos terminado nuestro proyecto mensual número 2. Recuerda que tienes que hacer las actividades de compromiso, autoevaluación y tu diario personal, que lo encontrarás, como siempre, en la guía. Y hacer las actividades del buen uso del tiempo libre, que son, en este caso, serían unos trabalenguas, súper bonitos y súper interesantes. Otra actividad serían los caligramas, como puedes ver aquí. Ya, yo ya he hecho un video de cómo hacer caligramas. Te invito a que revises mi canal y la encuentres. Aquí te tiene más platos típicos para que te puedas guiar en hacer las recetas. Ya, entonces, ahora que ya tienes hecho todos tus trabajos de portafolio, es momento que los organices y se los presentes a tu docente. Te deseo éxito y que saque 10. Y recuerda, si en este segundo trimestre quieres obtener igual calificación de 10, suscríbete aquí al mejor canal educativo, el único canal que no te lee la guía, sino te la explico. Y me despido, queridos estudiantes. Ahora que ya tienen listo todas las actividades para presentar en su portafolio, recuerde, manos a la obra.